Hola, ¿qué tal amigos? Tengan muy buenas tardes, la paz del Señor esté con todos ustedes. Hoy vamos a presentarles un nuevo video que hemos realizado con el carisma franciscano de la Iglesia Católica desde La Paz, Bolivia. Mi nombre es Boris Soto y les voy a tocar esta vez el tema de la Inquisición protestante. Muchos hemos escuchado hablar acerca de la Inquisición católica, también llamada la Santa Inquisición, pero muy pocos saben sobre estos acontecimientos históricos protagonizados también por los protestantes, llamada la Inquisición protestante. Hoy vamos a tocar el primer punto, ya que este tema lo hemos dividido en 7 puntos. Hemos mantenido el orden original que este apologeta Dave Armstrong nos ha proporcionado y de antemano le damos un agradecimiento muy especial. Estos datos son de documentación verídica y muy fiable. Las fuentes que tenemos nosotros siempre son lo más veraz posible. Es una realidad. Ustedes pueden investigar, pueden escudriñar a través de la historia, los documentos, incluso en los mismos documentos estatales de la historia de algunos países. Pero veamos también a través de algunos historiadores. Vamos a dotarnos de datos de historiadores tanto protestantes como católicos para sostener estos puntos. El primer punto es la intolerancia protestante, y en este video es ese punto que vamos a tocar. Johann van Dallinger: en la historia no hay nada más incorrecto que aseverar que la Reforma protestante fue un movimiento a favor de la libertad intelectual. La verdad es que fue todo lo contrario. Para los luteranos y calvinistas, es cierto, representó su libertad de conciencia, pero el concederles esto a los demás es falso, no mientras ellos dominaran la escena. La eliminación completa de la Iglesia Católica y de todo lo que se les oponía en su camino fue considerado por los reformadores como algo perfectamente natural. Preservet Smith nos dice así: si alguien todavía alberga el típico prejuicio de que los primeros protestantes eran más tolerantes, debe ser desengañado. Salvo por algunos dichos liberales de Lutero correspondientes a sus primeros años cuando carecía de influencia, es casi imposible encontrar algo en los líderes reformistas a favor de la libertad de conciencia. Tan pronto como tuvieron a su alcance el poder para dominar, lo ejercieron. Hartmann Grisar: Zurich. El Estado-Iglesia de Zwinglio se desarrolla tanto como Lutero lo hizo. Escolampadio en Basilea y el sucesor de Zwinglio, Bullinger, fueron destacados represores. El nombre de Calvino es sinónimo de tiranía religiosa, mientras que la tarea de entregar a la posteridad su dura doctrina de la coacción religiosa fue llevada a cabo por Beza en su famosa obra El deber de los magistrados para castigar a los herejes. Los anales de la Iglesia Oficial de Inglaterra fueron del mismo modo en sus comienzos escritos con sangre. El Diccionario del Cristianismo en Oxford. Los reformadores como Lutero, Beza y en forma especial Calvino fueron tan intolerantes al disentimiento como la Iglesia Católica Romana lo fue. La persecución religiosa, por lo general, continúa hasta que una o dos causas emergen para reprimirla. Una de estas causas es la noción escéptica de que todas las religiones son buenas o válidas, haciéndolas iguales. La otra causa es tener un esclarecido espíritu de tolerancia, con el fin de promover la opinión sincera e inspirada por la convicción de que es inútil obligar a practicar alguna religión. Desafortunadamente, este espíritu de tolerancia es de lento crecimiento y nunca ha sido notorio en la historia. Pero sí se afirma que muy pocos católicos en el pasado han sido inspirados por este espíritu
Lo mismo puede decirse de los protestantes. Los hechos son olvidados por los protestantes. Ellos promueven relatos que hielan la sangre acerca de la Inquisición y de las atrocidades cometidas por los católicos. Pero ¿cuánto saben los protestantes acerca de las atrocidades protestantes en los siglos que sucedieron a la Reforma? Nada, a menos que hagan algún estudio especial sobre el tema. Si los protestantes son bien conocidos por los estudiosos de la historia. Ahora, aceptando sin conceder que todo lo que se dice con frecuencia de las persecuciones católicas fuese cierto, los protestantes no tendrían ningún derecho a denunciarlas, como si esto fuese una característica exclusiva de los católicos. Las personas que viven en casas de cristal no deberían arrojar piedras a los demás. Es incuestionable que los campeones del protestantismo, Lutero, Calvino, Beza, Knox, Cranmer y Ridley, defendieron el derecho de las autoridades civiles para castigar el crimen de herejía. Rossi dice con exactitud: la Reforma fue intolerante desde su cuna, y sus autores tiranos universales. Augusto Comte escribía así: la intolerancia del protestantismo no fue menos tiránica que aquella que se le achaca al catolicismo. Lo que hace, sin embargo, a las persecuciones protestantes de manera especial repugnantes es el hecho de que eran por completo incompatibles con las doctrinas fundamentales o fundamentalistas del protestantismo. El derecho a la interpretación personal en materia religiosa. Nada puede ser más ilógico que primero afirmar que uno puede interpretar la Biblia a su antojo, para después torturar y matar por haber hecho eso mismo. Tampoco debemos olvidar que los protestantes fueron los agresores, mientras que los católicos solo se defendían. Los protestantes trataban de destruir a la antigua y constituida Iglesia Católica, que al tiempo cumplía 1500 años de existencia, para reemplazarla con algo nuevo, inexplorado y revolucionario. Los católicos habían mantenido su fe, santificada por centenares de piadosas asociaciones y sublimes logros. Los protestantes, por el contrario, luchaban por un credo que ya comenzaba a desintegrarse en hostiles sectas, cada una de las cuales, al obtener ventaja sobre las demás, comenzaba una persecución general. Toda persecución religiosa es negativa, pero en este caso, de las dos partes culpables, los católicos tenían con certeza los motivos más defendibles para su conducta. En todo caso, el argumento de que las persecuciones por herejía perpetrados por los católicos constituyen una razón por la que no se debe entrar en la Iglesia Católica no tiene una partícula de mayor fuerza que un argumento similar construido en contra de la entrada en la Iglesia protestante. Ambos han merecido culpa en este sentido, y lo que se aplica al uno, se aplica también al otro. El siglo XVII. Hablemos de Rutherford, de Milton y Locke. La tradición de intolerancia entre los protestantes no se extinguió pronto. De acuerdo al historiador protestante Owen Chadwick, la hábil defensa de la persecución durante el siglo XVI se dio por el presbiteriano escocés Samuel Rutherford. John Milton y John Locke, esclarecidos protestantes, argumentaron a favor de la tolerancia, pero excluyendo a los católicos. El primero en su Areopagítica en 1644 y el segundo en su primera carta sobre la tolerancia en 1589. Los perseguidos eran convertidos en perseguidores. Una de las muchas ironías tragicómicas de la Revolución Protestante en el hecho de que incluso los perseguidos protestantes fallaron al ver la luz. A menudo, la resistencia a la tiranía y la demanda de libertad religiosa se combinan, como en la Revolución Puritana en Inglaterra, y los victoriosos, habiendo logrado la supremacía, implementan una nueva tiranía y una nueva intolerancia.
Multitud de inconformes huyeron de Irlanda e Inglaterra hacia América. Lo que es sorprendente de este hecho es que después de sus experiencias, esos fugitivos no aprendieron la lección de tolerancia y no le otorgaron libertad a aquellos a quienes diferían. Cuando se encontraron ellos mismos en la posición de perseguidores, fueron aún más duros que los que vivieron como perseguidos. Entre los que atacaron estaba la Sociedad de Amigos, mejor conocidas como cuáqueros. En Massachusetts, por ser reincidente en las faltas, un cuáquero podía sufrir la pérdida de una o de las dos orejas, la perforación de la lengua con un fierro candente y algunas veces la muerte. Y en Boston, unos cuáqueros, 3 varones y una mujer, fueron ejecutados en la horca. El bautista Roger Williams fue desterrado de Massachusetts en 1635 y después fundó la tolerante Rhode Island. Y dándole crédito, permaneció tolerante, una excepción a la regla, como lo fue William Penn, quien fue perseguido por los protestantes en Inglaterra y fundó la colonia tolerante de Pensilvania. El cuáquerismo, la fe de Penn, tiene una honorable historia de tolerancia, dado su extremo carácter subjetivo e individualista entre todas las sectas protestantes, así como su predecesor, el anabaptismo, que rehúye a asociarse con el mundo, con gobiernos, con milicia, etc., en donde se encuentra el poder necesario para perseguir. Así, los cuáqueros iban a la vanguardia del movimiento abolicionista en América, en la primera mitad del siglo XIX. El Estado católico de Maryland, la primera colonia tolerante de Norteamérica. Martin. Baltimore acogió entre los inmigrantes ingleses incluso a los odiados por los puritanos, es decir, a los católicos. En enero de 1691, el nuevo régimen trajo dificultades para los católicos. Los protestantes clausuraban sus iglesias y les prohibían enseñar en forma pública, pero el pequeño puesto de avanzada de tolerancia práctica católica había dejado así huella en la comunidad. Lord Baltimore permitió a cientos de puritanos rechazados de la episcopalista Virginia a entrar a Maryland en 1648. John Tracy Ellis. Por primera vez en la historia, todas las iglesias serían toleradas y ninguna sería el agente del gobierno. Católicos y protestantes en términos de igualdad y tolerancia, características desconocidas en la madre patria. El esfuerzo fue en vano. Los puritanos en octubre de 1654 rechazaron el acto de tolerancia y proscribieron a los católicos, condenando a 10 de ellos a muerte. 4 de ellos fueron ejecutados. Desde 1718 hasta el estallido de la Revolución, los católicos de Maryland fueron separados de la participación en actos públicos, por no hablar de las leyes en contra de sus servicios religiosos y escuelas de instrucción católica. Durante el medio siglo que los católicos gobernaron Maryland, no fueron responsables de un solo acto de opresión religiosa. En el diccionario de Oxford del cristianismo, en el siglo XVII, los más notables casos de tolerancia fueron las colonias de Maryland, fundados por Lord Baltimore y católicos perseguidos. En 1632, quienes ofrecieron asilo también a los protestantes, y de Rhode Island, fundada por Roger Williams. Las historias de intolerancia religiosa protestante en el norte de América, antes de 1789, podrían contarse sin parar. Jefferson y Madison, en su tarea de impulsar la libertad religiosa, fueron inspirados por las riñas entre protestantes por la dominación.
y no por los enfrentamientos en Europa después de la Reforma. Hasta aquí se trata de la era inmediata a la Revolución Protestante, alrededor de 1517 a 1600, por lo que las anécdotas anteriores tendrán que bastar como ejemplos típicos. Conclusión de Will Durant. El principio de la Reforma había sostenido durante sus primeras fases el derecho a la libre interpretación. Fue por completo rechazado por los líderes protestantes, como lo hicieron los católicos desde su principio. La tolerancia fue menor después de la Reforma que antes de esa. Acabamos de concluir el punto número 1, que era la intolerancia protestante dentro de este tema en general, que es la Inquisición protestante. Esta Inquisición tiene la peculiaridad de ser más nefasta que la Santa Inquisición inclusive. Vamos a ir tocando y desarrollando los 6 puntos que nos falta todavía por desarrollar, porque, bueno, apenas es el punto número 1. En realidad hemos dividido este tema de la Inquisición protestante en 7 puntos. 7 puntos muy importantes que ustedes también tienen que saberlo, ¿no? Tienen que conocerlo. También decirles que a través de esta página y de este canal, nosotros tratamos de informarles correctamente, o les informamos correctamente con datos verídicos y reales, que es lo más importante. Ustedes pueden escudriñarlo, pueden estudiarlo, estos temas, para así corroborar la información que nosotros les estamos transmitiendo. Esto es muy importante de conocer, y estos datos también es muy importante conocer, porque muchos vemos cuando difunden, inclusive cuando hablamos con algunos protestantes, que no tienen ni idea de estos acontecimientos. Ellos tratan de ocultar estos acontecimientos tan nefastos y tan vergonzosos también para ellos, que son estos acontecimientos. Y bueno, a ver, en cuanto a la doctrina que ellos manejan, nosotros habíamos visto en este video también que desde sus inicios ellos ya tenían divisiones internas inclusive, y que entre ellos eran castigados. Y también que ellos promovían o decían que se podía interpretar la Biblia a la manera que a una propia manera, se podría decir, y cuando hacían eso mismo eran castigados y condenados algunos a muerte. Los protestantes, como todos sabemos, vinieron después de 1500 años aproximadamente, 15 siglos después de que ya la Iglesia Católica estaba constituida. Y bueno, trataron de implementar nuevas doctrinas, como ya nos advertía el apóstol Pedro en su primera carta, y nos decía que iban a venir maestros con nuevas doctrinas que iban a renegar de la fe que ya teníamos. Bueno, sin nada más que decir, nos despedimos y les decimos que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, sobre toda la tierra, sobre todo el universo. Amén.